Mi novia canceló nuestra boda para cuidar a su ex alcohólico, y volvió cuando ya era demasiado tarde. Faltaban apenas 3 semanas para casarnos cuando Daniela me dijo que quería posponer la boda. No porque tuviera dudas sobre mí o sobre lo que habíamos construido juntos, sino porque su exnovio, Ricardo, estaba enfermo, y según ella una parte de su corazón aún le pertenecía. Escribo esto todavía con las manos temblando, tratando de ordenar lo que siento. No termino de entender cómo, después de todo lo que hemos vivido, pudo salir con algo así. Todo estaba listo, el salón, las flores, el viaje, las invitaciones. Habíamos invertido meses, ilusiones, y mucho dinero en ese día. Yo estaba convencido de que Daniela era la mujer de mi vida. La conocí en una cafetería cuando trabajaba como barista para pagar sus estudios. Iba todos los días solo para verla, no por el café, aunque lo justificaba así. Me atrapaba la forma en que sonreía, cómo hablaba, su manera de ver la vida. Era dulce, empática, con un corazón enorme. Desde el primer momento sentí que había tenido suerte de que me mirara siquiera una segunda vez. En los 4 años que llevábamos juntos pasamos por mucho. Cuando sus padres enfrentaron problemas económicos, usé mis ahorros para ayudarlos sin pensarlo. También estuve a su lado cuando perdió su empleo y cayó en una depresión que la hacía sentirse inútil. Nunca le reproché nada, lo hacía por amor. Yo quería verla bien, tranquila, segura. Hace 1 año le propuse matrimonio en Canadá. Era su sueño conocer ese país, ver la nieve, los lagos y los bosques. Planeé cada detalle durante meses. Y cuando estuvimos frente al lago Moraine, con el agua reflejando las montañas nevadas, me arrodillé y le pedí que se casara conmigo. Recuerdo cómo lloró y me abrazó diciendo que sí. Fue, sin exagerar, uno de los momentos más felices de mi vida. Desde entonces todo había sido emoción y preparativos. La fecha, la iglesia, el vestido, los invitados, todo en marcha. Mis padres estaban felices, los suyos también. Todo parecía perfecto. Hasta que una mañana entré a la habitación y la vi empacando una maleta. Tenía la ropa doblada sobre la cama, y una expresión nerviosa, como si supiera que estaba a punto de decirme algo que yo no iba a entender. Le pregunté qué estaba haciendo y me contestó con ese maldito tenemos que hablar. Sentí un nudo en el estómago en ese instante. Se sentó frente a mí y me contó que había recibido una llamada esa misma mañana. Ricardo, su ex, el hombre del que me habló hace años como alguien tóxico y manipulador, estaba enfermo. Muy enfermo. Los médicos le habían diagnosticado cirrosis y estaba en estado crítico. Me quedé en shock, no tanto por la noticia, sino porque ese tipo todavía siguiera existiendo de alguna forma en nuestras vidas. Cuando Daniela y yo empezamos a salir, él la acosaba con mensajes y llamadas. Recuerdo haber visto algunos: siempre serás mía, nadie te querrá como yo, algún día volverás. Llegó incluso a esperarla afuera de su casa. Una vez me enfrenté a él. Terminamos peleando y fue entonces cuando ella entendió que tenía que dejarlo atrás. O eso creí. Daniela me aseguró que lo había cortado de raíz, que no había más contacto. Yo le creí. Ahora me decía que necesitaba irse unos meses para cuidarlo, porque estaba solo, porque su familia lo había abandonado. No podía creer lo que oía. Le pregunté si hablaba en serio, si de verdad quería dejar en pausa nuestra boda para cuidar al mismo hombre que la había manipulado, insultado y perseguido durante años. Me respondió con voz temblorosa: lo sé, amor, pero está muy enfermo. No tiene a nadie más. No puedo dejarlo así. Sentí que algo dentro de mí se rompía. No era solo la idea de posponer la boda, sino la forma en la que lo decía, con una calma que me hizo pensar que ya lo tenía decidido desde antes. Le grité casi sin darme cuenta: ¿me estás escuchando? Ese hombre te arruinó, te hizo daño, y ahora que paga el precio de su alcoholismo, ¿quieres sacrificar lo nuestro por él? Daniela bajó la mirada y murmuró que era una prueba para nuestro amor. Que si salíamos de esto juntos, seríamos más fuertes. Yo apenas podía respirar del enojo y la tristeza. ¿Una prueba? ¿Cancelar la boda para cuidar a tu ex es una prueba de amor? ¿Qué clase de lógica era esa? Fue entonces cuando soltó algo que me dejó helado: la verdad es que he seguido hablando con él estos años. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Me quedé mudo. Sentí como la sangre me hervía y al mismo tiempo un vacío me atravesaba el pecho. Le pregunté con la voz entrecortada qué acababa de decir. Ella, nerviosa, se apresuró a aclarar: no pienses mal, no pasó nada físico. Solo mensajes. A veces hablábamos cuando discutíamos, cuando sentía que no me entendías. Él siempre buscaba la manera de escribirme, de preguntarme cómo estaba. Me escuchaba, era como un amigo. Solté una carcajada amarga. ¿Un amigo, ese mismo que te humillaba, que te manipulaba, que te hacía sentir culpable de todo? ¿Ese es tu amigo? Daniela empezó a llorar, insistiendo en que nunca fue planeado, que al principio lo evitaba, pero con el tiempo ya no pudo odiarlo del todo. Yo la miraba sin poder reconocerla. Todo ese tiempo, mientras planeábamos nuestra boda, mientras yo ahorraba para darle el futuro que soñábamos, ella seguía dándole un lugar en su vida al tipo que más daño le había hecho.
Le pregunté cuánto tiempo llevaba hablando con él y me contestó, unos años. Esa respuesta me destrozó. Me imaginé cada momento en el que confié ciegamente en ella y, al mismo tiempo, él estaba ahí, metiéndose por la rendija de nuestra relación. Le pregunté qué pensaba hacer entonces, si de verdad iba a dejarme para irse con él. Daniela, entre lágrimas, dijo que no lo veía como abandonarme, sino como algo que tenía que hacer por ella misma. Que no se trataba de elegir entre él o yo, sino de cumplir con algo que sentía en su interior. ¿Por ti? Le dije furioso. No es por ti, es por él. Porque aún lo llevas dentro, porque en el fondo nunca lo dejaste ir. Ella me negó con la cabeza, pero no pudo sostenerme la mirada. Fue entonces cuando soltó lo peor, lo siento, pero una parte de mi corazón siempre será de Ricardo, y eso no va a cambiar nunca. Sentí que el aire desaparecía. Esa frase fue como una puñalada. ¿Cómo se supone que debía seguir adelante después de escucharla? Cerró la maleta y trató de acercarse para tocarme la cara, pero me aparté. Apenas pude decirle, acabas de destruirlo todo, Daniela. Ella bajó la cabeza, tomó su maleta y se fue. El sonido de la puerta cerrándose fue un eco que se quedó rebotando en mi pecho. Me quedé ahí, en medio de la habitación, mirando el espacio vacío que había dejado, intentando comprender cómo la mujer que decía amarme podía marcharse a cuidar al hombre que más daño le había hecho. Esa noche no dormí. Me la pasé dando vueltas, repasando cada detalle, cada recuerdo, cada promesa. Sentía rabia, tristeza, incredulidad. Parte de mí quería pensar que volvería arrepentida, pero otra parte entendía que incluso si regresaba, ya nada sería igual. Porque esa confesión, esa maldita frase de que su corazón no era solo mío, había quebrado algo imposible de reparar. Pasaron los días y todo se volvió silencio. Tenía que tomar decisiones, aunque apenas tenía fuerzas. Miraba el vestido colgado en la habitación, ese mismo que Daniela insistió en dejar a la vista porque decía que le recordaba lo cerca que estábamos de empezar una nueva vida. Ahora no era más que un recordatorio cruel de lo que había perdido. A los 2 días reuní valor y empecé a cancelar todo. Llamé al salón, al fotógrafo, al hotel, cada vez que pronunciaba la frase la boda se cancela sentía que una parte de mí se apagaba. Cuando llamé a mis padres, mi madre rompió en llanto y mi padre solo guardó silencio, como si tampoco supiera qué decirme. Les pedí que no me preguntaran nada más, que me dejaran espacio. También intenté hablar con los padres de Daniela. Su madre me llamó preocupada porque no podía localizarla. Cuando le conté lo que había pasado, guardó silencio y al final dijo con voz rota, no puedo creer que mi hija haya hecho algo así, no es la mujer que criamos. Su padre me escribió al día siguiente. Estaba furioso. Dijo que no entendía cómo podía abandonar su vida para cuidar al hombre que la destruyó, y me pidió disculpas por lo que llamó la estupidez de su hija. Yo no sabía qué responder. Les dije que no se preocuparan, que yo me encargaría de todo, aunque por dentro me consumía el dolor. Daniela no respondió ninguna de mis llamadas, ni a mí ni a su familia. Era como si hubiera desaparecido. Me encontraba mirando su última conexión, esperando un mensaje que nunca llegaba, odiándome a mí mismo por esperar. Una semana pasó así. Hasta que un día, cuando creía que ya había tocado fondo, llegué a casa y la encontré allí de nuevo. Cuando abrí la puerta y vi la maleta abierta en la sala, pensé que estaba alucinando. Daniela estaba ahí, sacando cosas como si nada. Me quedé parado en seco, mirándola, intentando procesar lo que veía. Ella levantó la vista, y su rostro se llenó de esa mezcla de culpa y miedo que ya conocía. Lo primero que salió de mi boca fue casi un grito. ¿Qué diablos haces aquí, Daniela? Y Ricardo, el alcohólico al que corriste a cuidar. Ella rompió a llorar de inmediato. Me equivoqué, amor. Sí, está enfermo, pero me trató horrible. Me gritó, me humilló, y sigue bebiendo como siempre, aunque se esté muriendo. Solté una risa amarga. Vaya sorpresa. El mismo tipo que era un alcohólico tóxico hace años resulta ser el mismo alcohólico tóxico hoy. Nadie lo habría visto venir, ¿verdad? Ella se cubrió el rostro llorando. No tienes que ser tan cruel. Ya entendí que fui una estúpida, lo hice porque sentía cariño por lo que alguna vez tuvimos. No pude contenerme. Daniela, no eres más estúpida porque no eres más alta, ¿de verdad dejaste todo, nuestra boda, por eso? Me miró con lágrimas rodando por las mejillas. Basta. No lo entiendes. Tú no sabes lo que es tener el corazón dividido. Tú solo piensas en ti mismo. Y ahí exploté. En mí mismo, de verdad, ¿y qué hay de los años que te apoyé en todo, del dinero que saqué de mis ahorros para ayudar a tu familia, de las noches enteras cuidándote cuando te sentías perdida, eso también era egoísmo? No, Daniela. Lo que tú hiciste no fue por bondad, fue por seguir enganchada a un tipo que nunca te soltó. Y ahora vienes aquí a llorar como si yo tuviera que consolarte. Ella bajó la mirada, con la voz quebrada, solo vine porque aún tenemos tiempo, la boda es en una semana. Podemos arreglarlo. Me acerqué despacio, le acaricié la mejilla con frialdad y le dije en un susurro helado. Esa boda ya no existe. La cancelé hace días.
¿No lo sabías? Daniela se quedó congelada. Luego me empujó con fuerza y gritó, ¿qué hiciste? ¿Cómo pudiste cancelarla? Era nuestra boda. No, Daniela, respondí mirándola a los ojos. Tú la cancelaste el día que decidiste marcharte con ese parásito. Yo solo confirmé lo que ya habías elegido. Ella me lanzó una mirada llena de rabia. Esta casa también es mía. Me reí con desprecio. ¿Tuya? Daniela, no recuerdo que hayas pagado un solo mes de renta en 3 años. Así que no, no lo es. Empaca tus cosas y lárgate. Se derrumbó llorando, golpeando mi pecho con las manos como si así pudiera descargar su culpa. Gritaba incoherencias mientras yo le sujetaba los brazos para que se calmara. Cuando la miré directo a los ojos, le solté con ironía. ¿Por qué lloras, amor? ¿No era esto lo que querías? Ahora puedes correr de nuevo con Ricardo, darle otra oportunidad, quizá esta vez cambie. La solté y retrocedí. Ella se quedó quieta unos segundos, luego recogió sus cosas de golpe y salió corriendo. La puerta se cerró con un portazo que hizo vibrar todo el apartamento. Unos minutos después escuché voces en el pasillo. Miré por la ventana y vi a algunos vecinos chismoseando. Una señora del segundo piso me gritó, ¿qué le hiciste? Venía llorando por las escaleras. La miré desde arriba y respondí con frialdad. Métase en sus propios asuntos, señora. Ella se asustó y cerró su puerta de inmediato. Y entonces volvió el silencio. Un silencio pesado, insoportable. Me senté en el sofá, con la luz apagada, escuchando apenas el zumbido del refrigerador. Encendí el teléfono, decenas de mensajes. La mayoría de sus padres. Su madre rogándome que hablara con ella, que no la dejara sola. Su padre, en cambio, escribiendo que no la perdonara, que necesitaba aprender de sus errores. No respondí ninguno. ¿Qué podía decir? Yo ya no tenía nada que dar. Esa noche lo entendí, Daniela no solo había roto una boda, había destruido años de confianza, de esfuerzo compartido, de amor que yo creía inquebrantable. Y lo peor era que, si hubiera regresado antes, quizá yo habría intentado perdonarla. Pero ahora no. Ahora lo único que sentía era vacío. Los días siguientes fueron un reflejo constante de lo que había perdido. Cada rincón del apartamento me recordaba a Daniela. La silla donde se sentaba a desayunar, el espejo frente al que se probaba vestidos, hasta el cajón con las facturas de la boda que nunca sería. Era como vivir en un museo del fracaso, rodeado de pruebas de algo que ya no existía. Me repetía una y otra vez que lo peor ya había pasado, pero la herida seguía abierta. Me di cuenta de que no solo había perdido a la mujer con la que planeaba casarme, sino también la ilusión de creer en ella, en lo que representaba para mí. Lo que Daniela destruyó no fue solo una fecha en el calendario, sino años de entrega. Ella seguía sin dar señales directas. A veces llegaban mensajes de su madre, suplicando que no la dejara sola, como si aún quedara algo por salvar. Otras veces aparecía su padre, insistiendo en que yo no la perdonara. Esa contradicción me resultaba extraña, pero al final poco importaba. No pensaba volver atrás. Me sorprendió a mí mismo al reconocer que, si Daniela hubiera regresado antes de irse con Ricardo, quizá habría intentado recomponer las cosas, aunque me hubiera dolido. Pero ahora no. Ahora no había nada que arreglar. Lo que quedaba era apenas ceniza. Una noche, mientras intentaba dormir, recordé aquella frase maldita, una parte de mi corazón siempre será de Ricardo. Entendí entonces que ese había sido el verdadero final. No cuando hizo la maleta, no cuando pospuso la boda, sino en ese instante en que me confesó que yo nunca tendría su amor por completo. Esa confesión había sido la sentencia. Me prometí que no volvería a verla, que no respondería más mensajes ni llamadas. No quería su voz en mi cabeza ni sus lágrimas en mis recuerdos. Lo único que deseaba era reconstruirme, aunque doliera, aunque sintiera que el piso seguía moviéndose bajo mis pies. Aprendí algo que quizá debí entender antes, cuando alguien te dice que parte de su corazón pertenece a otra persona, créelo. Porque tarde o temprano, esa parte terminará por arrastrar todo lo demás. Y a mí me destruyó justo cuando estaba a punto de empezar la vida que siempre había soñado. Hoy lo único que me queda es avanzar, aunque cada paso pese como si llevara piedras en los bolsillos. Pero avanzar, al fin y al cabo. Porque ya no hay vuelta atrás. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.